En ocasiones resulta difícil entender las complejidades de la política venezolana, en donde la mayoría del país permite que decida la minoría. Estoy citando a Alonso Medina Roa, quien es nuestro invitado de esta mañana. Estoy tomando esta cita de una publicación reciente en redes sociales. Alonso es abogado venezolano, especialista en derecho penal, en derechos humanos, defensor de derechos humanos, y lo hemos invitado para analizar precisamente este momento de elecciones parlamentarias en Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenido a Globovisión. Buenos días, un placer saludarte. Bueno, y rescato esta frase porque parece ser lo que está identificando a la mayoría de la población, pensar que un bajo porcentaje del electorado ha tomado una decisión que obviamente va a tener un impacto en la mayoría de la población. Sí. ¿Cuál es su análisis? Sí, recordemos que el domingo pasado se eligió la Asamblea Nacional conforme a un mandato constitucional. ¿Qué ocurrió ahí? La minoría, por supuesto, se impuso. Y ahí concluimos o llamamos lo que hemos llamado, caemos en la dictadura de las minorías. Un grupo muy pequeño que participó decidió quiénes conformarían la Asamblea Nacional. Y esto en ocasión a la inacción de un sector opositor. Esto lo podemos interpretar o podemos concluir que el sector abstencionista le otorgó un cheque en blanco al gobierno del señor Nicolás Maduro. Se le otorgaron todos los poderes, recuperaron todos los poderes, fundamentalmente por haber atacado al voto, la institución del voto, fundamentalmente porque se permitió, la inacción permitió que esto ocurriera. Y esto nos debe llamar a la reflexión, porque ¿qué tenemos ahora? Un ejecutivo, un poder ejecutivo representado por el señor Nicolás Maduro, un poder legislativo presidido, o en su mayoría fundamentalmente conformado por el sector oficialista, Un poco más de 20 diputados. por nuestra responsabilidad. No hay que endosarle esta responsabilidad a otro. Y esta Asamblea Nacional permanecerá conforme a la Constitución por los próximos 5 años. ¿Cuál es el escenario que se ve en este contexto de ahora en adelante? Mira, y luego de habérsele otorgado este cheque en blanco al oficialismo, evidentemente que tenemos un escenario un poco más complejo. Solo nos queda invocarnos a Dios que se permita realmente, que el sector oficialista permita que se genere una gran mesa de entendimiento que involucre a otros actores, donde esté esa minoría parlamentaria. Sin embargo, la realidad del país obliga a que se genere esta mesa de entendimiento. Pero todo eso va a quedar de forma discrecional, porque frente a eso que tenemos, por otro lado, una acción política que se está promoviendo, la cual no va a generar ningún efecto jurídico y, por supuesto, político, salvo la movilización que podría haber por unos días. ¿Okay? Entonces yo creo que todos caemos otra vez a como estábamos en el 2014. Retrocedemos al escenario que teníamos en el 2014, donde hay un sector oficial que es el que va a marcar la pauta política del país. Ahora, uno de los mecanismos de defensa que ha tenido, por lo menos en el discurso, la administración de Nicolás Maduro, es decir que la Asamblea Nacional de mayoría opositora hasta este momento no permitía el desarrollo de políticas públicas y que eso entorpecía su gestión. Y otro elemento tiene que ver con las sanciones, el bloqueo, lo que ya conocemos. Pero parece que ahora, bueno, se abre el camino a que con una mayoría el oficialismo ya no tenga excusa para poder operar, y además que algunos sectores de oposición coinciden en el levantamiento de sanciones, que es una política que ha venido cambiando. Al principio la oposición pedía sanciones, ahora solo un sector radical lo hace y otro sector un poco más centrado, digamos, por lo menos en la ruta electoral, pide el levantamiento de las sanciones. ¿Qué puede significar esto? Mira, aquí se ha confundido en los últimos tiempos, los últimos 5 años, la agenda política y la agenda social. La agenda política, el debate es fundamental, siempre lo hemos dicho, y se debe mantener, se debe conservar el debate ideológico, el debate sobre los partidos políticos, el debate sobre situaciones políticas. Pero hay una realidad a la cual le debemos dar respuesta, que es la realidad social, la agenda social. La realidad real. Independientemente de la situación, de las diferencias políticas que nosotros podamos tener, a esos ciudadanos, a esos familiares de más de 380 presos políticos, a esa cantidad de personas que tienen familiares en los hospitales, a esa cantidad de venezolanos que no tienen posibilidad de adquirir los alimentos, a ellos tenemos que darle respuesta. Y esta agenda social se debe convertir en un gran centro de encuentro entre todos los factores políticos venezolanos. Debemos atender ese tema. Por eso hemos dicho que el tema de los derechos fundamentales, el tema de la agenda social, debe ser banderas de encuentro donde todos podamos debatir, donde todos nos podamos encontrar para dar respuesta. De lo contrario,
llevaríamos un país a una situación mucho más compleja que, por supuesto, no beneficiaría a ningún sector político del país. Ahora, entendiendo que el sector que gana en la oposición en este momento en el Parlamento, son un poco más de 20 diputados, pero bueno, es una representación, hay fuerzas de acción democrática y de otras organizaciones políticas, han mostrado su voluntad de entendimiento con el PSUV. Ayer había una rueda de prensa y COPEI y algunos actores decían, bueno, queremos trabajar para solucionar porque nuestra prioridad en este momento es atender a la población. ¿Se debe creer en esta disposición? ¿Es real eso Mira, o es discurso nada más? Yo estoy seguro que es el único mecanismo, es la única vía que tenemos, la del entendimiento nacional. No hay otra opción planteada en la mesa. Cualquier otra narrativa que se pueda poner sobre la mesa es simplemente una ficción o un discurso totalmente irresponsable. ¿Okay? O sea, esa otra opción sí sería un discurso nada más. Sí, yo creo que el tema del entendimiento es obligatorio fundamentalmente en el tema social. Podemos conservar las diferencias de carácter político, pero tenemos, como lo dije anteriormente, tenemos que dar respuesta. Y yo creo que esa opción parlamentaria, esa minoría parlamentaria, de una u otra manera va a involucrarse en este tema. Un contrapeso ahí, ¿no? Va a involucrarse porque simplemente no tiene otra opción, no hay otra forma de jugar en este escenario político. Ahí tenemos convocatorias de acciones políticas de calle, sin embargo, hay que entender que esto simplemente, lo más que podría generar es un tema de movilización política, pero no va a generar ningún resultado. Pero lo más preocupante es la falsa expectativa que le está generando a la población. Y el día de mañana se dirá o se montará cualquier otro discurso para justificar el fracaso de esta acción. ¿Cómo evitar que se pueda generar un clima de violencia como en años anteriores, donde la calle movilizada generó saldos muy negativos para el país y que ahora, bueno, encaminados por lo menos en otra ruta, parece vislumbrar un camino Yo creo que los venezolanos positivo? están ocupados de otras cosas, más que una acción de calle, y es buscar la forma de sobrevivir, la forma de resolver su día a día. Yo creo que estoy seguro que los venezolanos, lejos de apostar hoy en día a la confrontación y atención a las experiencias que hemos tenido, va a apostar al entendimiento como único mecanismo, no porque sea el mejor o el peor, simplemente porque es el único mecanismo que tenemos al día de hoy para avanzar. Ahora, si bien es cierto que la Asamblea Nacional es uno de los grandes poderes de nuestro país y que tiene gran preponderancia en las decisiones de la vida nacional, también hay otras realidades. Está el Ejecutivo desarrollando algún tipo de acciones y los poderes. ¿Es posible que este resultado electoral pueda llevar a un camino de entendimiento entre todos los poderes para que comience esa reinstitucionalización que tanto hace falta? Mira, la reinstitucionalización del país es algo fundamental, necesario en este momento. Recordemos que esta próxima Asamblea Nacional tiene varias tareas, entre ellas la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sí, la designación de los nuevos rectores del CNE. Recordemos que este CNE es un CNE ad hoc, transitorio, exclusivamente, ¿no?, para estas elecciones que recién pasaron. Hay que recuperar o hay que nombrar el poder moral, de tal manera que va a tener unas funciones importantes para el tema de la reinstitucionalización del país, pero todo esto pasa obviamente por el tema de la voluntad política que puedan haber los diferentes actores. También creo que el gobierno o el sector oficialista ha tenido ya la experiencia, anterior, o tiene experiencias anteriores donde se refleja que el tema, el pretender abarcar todo, creerse dueño del país, no le ha generado ningún tipo de consecuencia o beneficio político. Yo creo que ellos son los primeros interesados en la apertura política para la reinstitucionalización del país. Ellos serán los primeros interesados en recuperar la seguridad jurídica del país, que a fin de cuentas es lo que va a estar vinculado o es lo que va a motivar de una u otra manera todo el tema de la reactivación económica. Ayer en esa misma silla una invitada recién electa diputada del Gran Polo Patriótico decía que la oposición ha perdido oportunidades, que ha tenido oportunidades para ocupar espacios de poder, pero por haberse salido del camino democrático, las ha perdido. Y esto quizá puede dejar una enseñanza, ¿no? Hay un liderazgo un poco más radical. ¿Qué enseñanza puede dejar, sobre todo en el camino de replantearse los liderazgos de oposición? ¿Qué debe aprender la oposición de estas experiencias? Mira, yo creo que una de las cosas fundamentales que hay que aprender ahorita son dos cosas, que lo hemos sostenido en los últimos tiempos: la humanización de la política y hablar con la verdad. Yo creo que eso es algo que cuesta mucho en política, pero debemos acostumbrarnos como sociedad. No podemos seguir oyendo simplemente lo que queremos oír. No nos pueden seguir diciendo las cosas que nos pueden levantar el ego. Hay que decir la verdad. Y prometiendo cosas que no se pueden cumplir, además, ¿no? Porque lo que tú decís, lo que referías de tu invitada el día de ayer, es cierto. La oposición perdió una oportunidad estelar
en volver o conservar la mayoría en la Asamblea Nacional, que era un momento, por cierto, político totalmente distinto al 2015. Era un momento en que la realidad que podríamos tener al día de hoy sería distinta a lo que tuvimos en el 2016, 2017 y 2018, porque el país demandaba una situación distinta. Sin embargo, perdimos la oportunidad, como te lo dije anteriormente, le otorgamos un cheque en blanco al Ejecutivo. Haga usted con la Asamblea Nacional lo que usted considere pertinente, lo que usted mejor considere. Y esa consecuencia la tenemos que asumir. Y el día de mañana no podremos tener un discurso distinto, porque quienes satanizaron el voto hoy, después tendrán que explicar cómo podrías motivar el voto otra vez. Porque el voto no se puede entender única y exclusivamente como un instrumento de beneficio político partidista o como de beneficio político individual. Es una institución ciudadana, es una institución constitucional, es el único mecanismo efectivo que tienen los ciudadanos para generar cambio. Y esto no se supo usar, esto se satanizó, esto se atacó vorazmente. Y bueno, ahora tendríamos que ver qué se va a replantear. En cuanto a la unidad, evidentemente a la oposición, perdón, tendremos que evaluar en el primer trimestre del 2021 cuáles fueron las consecuencias de cada uno de los actos para plantear un nuevo esquema opositor venezolano, donde por supuesto el eje fundamental sea la unidad. Alonso, viene la primera pausa en esta conversación, pero cuando regresemos quisiera que analizáramos los liderazgos de manera individual. Por ejemplo, hay una postura de Capriles ahora que vuelve a aparecer en la opinión pública. Guaidó mantiene su posición y, bueno, pero no son solo ellos quienes están en la palestra pública. Hay otros liderazgos también que tienen, bueno, una relativa aceptación de la población. Son las 7:27 minutos. Conversamos para esta mañana con Alonso Medina Roa, abogado venezolano, especialista en derecho penal y también defensor de derechos humanos. Analizamos la coyuntura política de Venezuela postelectoral. Regresamos. La sorpresiva en 2019, el diputado y presidente de la Asamblea Nacional para ese momento, Juan Guaidó, se proclamó públicamente como presidente interino de Venezuela y fue reconocido así por algunos países del mundo, unos 50 aproximadamente. Ese liderazgo ha venido evidentemente disminuyendo en el pasar del tiempo y ahora ya dejará de ser diputado a partir del próximo 5 de enero. Y este liderazgo parece estar en entredicho en este momento político histórico para Venezuela con la elección de un nuevo parlamento. Hay voces que comienzan a desmarcarse de este liderazgo de Juan Guaidó y no se sabe qué pasará. ¿Estados Unidos reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino del país o será Maduro la cabeza visible de Venezuela ante el mundo? Este es parte del análisis que hacemos en esta mañana con nuestro invitado. Alonso, quisiera que nos hiciera un análisis sobre esta situación. Vemos a Capriles también en una entrevista reciente a la BBC de Londres diciendo que se debería poner fin al reconocimiento internacional de Guaidó. ¿Qué pasó? ¿Se desgastó ese liderazgo? Mira, la política no es rígida. Cuando uno diseña un plan político y no cumple los objetivos, evidentemente hay que cambiarla. La rigidez y la soberbia, evidentemente que no tienen la mejor aceptación dentro del mundo político, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Hay un mandato constitucional con respecto a los parlamentarios a quienes se les vence el periodo ahorita el 5 de enero. Es decir, a partir ya de estos días tenemos unos nuevos diputados electos. El 5 de enero tendremos una nueva Asamblea Nacional, donde por supuesto no se podrá invocar el principio de continuidad administrativa, porque, por cierto, quienes los criticaron en una oportunidad, ahora parece que le están los invocando. Y esto evidentemente que al mundo o los diferentes gobiernos seguramente no interpretarán y no aceptarán. Yo creo que hay que entender que perdimos una tribuna fundamental de la cual la oposición le hablaba al mundo. Aquí hay que replantearse un esquema político, aquí hay que plantearse un nuevo escenario político, como lo hablábamos en el primer bloque, sobre el que debe estar centrado en el tema de la unidad de la oposición. Pero todo esto pasa, por supuesto, por una evaluación que se debería realizar en el primer trimestre del 2021 y entender cuáles son los actores que podrían converger en ese tema para llevar un nuevo planteamiento político al sector opositor venezolano. Pero evidentemente que esto se debe hacer con absoluta responsabilidad, asumiendo, por supuesto, la responsabilidad de cada una de las acciones y presentando un balance sobre los resultados y las consecuencias de las acciones de cada uno de ellos. Fíjese, en enero la Unión Europea debe decidir si apoya o no al presidente interino, lo pone entre comillas este análisis que estamos tomando en nuestro portal digital, globovision.com, y Estados Unidos también está como que no ha dado una muestra clara.
Habría un nuevo Ahora, esquema. ¿cuál puede ser la política de Estados Unidos y la comunidad internacional hacia Venezuela? Mira, entiendo que en algún debate que se ha realizado en los últimos días en sesiones de las Naciones Unidas ha ido cambiando este tema sobre el apoyo o no a un sector del gobierno, de tal manera que ya diferentes países del mundo están poniendo sobre la mesa la revisión sobre qué reconocen en Venezuela. Ahora, hay una realidad, hay un hecho fáctico. Cuando la gente llama a Miraflores, cuando cualquier presidente llama a Miraflores, ¿quién atiende el teléfono? Para hablarlo en términos coloquiales. Eso es una realidad, nos guste o no nos guste. O como bien tú lo referías, cuando se va a hacer un cheque, cuando se va a ordenar un pago en Venezuela del Ejecutivo, del Estado venezolano, ¿quién lo realiza? Eso es otra realidad. Aquí hay cuestiones fácticas que hay que entender que no podemos desconocer. Y sobre eso tenemos que plantearnos acciones políticas. Hay que comenzar a diseñar la política sobre verdades, sobre cosas ciertas, no sobre lo que queremos, porque queremos muchas cosas. Yo quisiera un gobierno distinto, pero este es el que tengo. Y sobre este tenemos que trabajar. Sobre esto tenemos que diseñar los planes políticos. Y con tenemos ese que hay que diseñar negociar. planes políticos efectivos, que generen efectividad. Y con ese, como muy bien tú lo decías, con ese hay que negociar, con ese hay que hablar, con ese hay que entenderse, porque el entendimiento, el diálogo, el encuentro ha sido el mecanismo político más efectivo en la historia de la humanidad. No ha habido otro mecanismo que resuelva las diferencias en los distintos países del mundo sobre temas políticos. Solo entendiéndonos, solo conversando es como podemos llegar a cualquier escenario distinto. Es más, ya en Venezuela se han hecho muchos ejercicios, ya se han hecho muchos intentos y no se ha avanzado. Con la extensión, por ejemplo, se probó mucho también. Bueno, es momento de revisar y buscar mecanismos efectivos que nos generen transformación. Como lo dije anteriormente, aquí estamos obligados a darle respuestas a una cantidad de situaciones. Está una situación muy compleja, el tema de los derechos humanos, donde se están violentando día a día. Sobre eso hay que darle respuesta, porque no es solo el tema de los presos políticos, el tema de los torturados, es la gente que no tiene acceso a los medicamentos, a los alimentos, al derecho al agua potable. Todas estas cosas tenemos que verlas, tenemos que medirlas y sobre eso tenemos que trabajar. Bueno, la cantidad de derechos que establece la Constitución, empezando por el derecho a la vida, la salud y la educación, que están duramente deterioradas, ¿no? Exactamente. Forman parte también de esto. Ahora, sobre el tema del voto, Capriles parece nuevamente encaminarse hacia el tema electoral. Recientemente como que intentó un acercamiento, ¿no? Quiso participar, luego no tomó una decisión contundente, pero Capriles decía, y lo voy a citar, amigos televidentes, Capriles dice: recuperar el voto es mi camino y para recuperarlo hay que negociar. Vuelve al tema de la negociación al que hacíamos referencia. Ha intentado acercarse, por ejemplo, al liderazgo de Capriles y habla también de que mantiene su intención de ser presidente. ¿Cree que pueda reformularse este liderazgo y que pudiera quizá eventualmente asumir la cabeza de la oposición una figura como Capriles? Mira, podría ser, pero la verdad es que lamento que al día de hoy hable sobre la recuperación del instrumento del voto y no lo haya dicho hace un mes, cuando el voto es un derecho fundamental, es un derecho constitucional. Por eso hablaba de la verdad con la que tenemos que hablar, con la honestidad y sinceridad que demandamos ahorita los venezolanos sobre este tema. Porque hablamos del voto hoy, o muchos actores que podrían ser candidatos para los próximos eventos hablarán del derecho al voto, pero no hablaron hace un mes. Y la institución del voto fue afectada sustancialmente en este último proceso. A los venezolanos se les generó un mensaje, se les construyó una matriz a los fines de destruir la credibilidad en esta institución. Y ahora nos costará mucho recuperar nuevamente la creencia en la participación, la creencia en el voto como tal. Hay comentarios de la audiencia, Rosa Colmenares. Así es, Seguir, a esta hora de la mañana hay muchas preguntas, comentarios que nos hace llegar nuestra audiencia. Le pedimos a nuestro invitado responder de la forma más breve posible para leer una mayor cantidad de tweets. Vamos a iniciar de inmediato. El primero de ellos, Goro Zamora Constitución. Buen día, primera página. Pregunto al invitado, ¿cree usted que es una contradicción e incoherencia de las oposiciones que digan que quien está en Miraflores es Nicolás Maduro, pero cuando el presidente los invita al diálogo y al trabajo muchos no asisten? Sí, evidentemente. Mira, hay una realidad fáctica, como lo refería anteriormente, quién es el presidente, quién está en Miraflores, y ahí habría que ver el tema del entendimiento. Hay que evaluar también la forma, cómo se convoca este diálogo. Y por eso aquí es importante un acto de humildad de los diferentes actores políticos para los próximos tiempos en Venezuela, tanto del oficialismo como de la oposición, porque los ciudadanos demandan que eso realmente ocurra.
El señor Ramón Ramos, el líder desde el estado Apure, también nos pregunta a esta hora de la mañana, primera página, buenos días, ¿se puede negociar con quien comete violación de derechos humanos y es acusado de crímenes de lesa humanidad? Agradezco su sincera respuesta. Mira, hay una realidad sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y hay una realidad sobre quién ejerce el poder ejecutivo. Lamentablemente tenemos que unir esas dos puntas. Son dos verdades que no podemos desconocer. Por lo tanto, solo en este momento tenemos esa opción. Y si realmente queremos un entendimiento y si realmente queremos una reconstrucción, tenemos que sentarnos a conversar. Después vendrán otros escenarios. Después se buscará justicia. Porque buscar justicia no quiere decir que el perdón no tiene que ver con la falta de justicia. De tal manera que yo creo que tenemos que reflexionar sobre qué es lo que queremos. La confrontación o el entendimiento. Solventar o seguir con el problema. Hay otra pregunta del doctor Alejandro Galué. Él dice, señor Medina Roa, las recientes declaraciones de Capriles dejan ver que plantea surgir como líder de la oposición. ¿Cómo visualiza usted este escenario? El tema de los liderazgos no se decreta. Los liderazgos se construyen, se cultivan, se fortalecen. Le tocará al señor Capriles retomar, si él quiere asumir el rol de líder, tendrá que reconstruir un nuevo camino sobre ese tema. Fíjese, Alonso, usted es especialista en derechos humanos y defensor de los mismos. Bueno, como la mayoría de los venezolanos queremos defender nuestros derechos y quizá por eso nos aferramos a la mejora de la calidad de vida, ¿no? Y hablo en contexto de todos los venezolanos porque queremos tener mejores condiciones. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos en este momento? ¿Ha habido avances de acercamiento con el gobierno nacional en cuanto a la liberación quizás de detenidos por razones políticas? ¿Y cuál debe ser el camino desde la Asamblea Nacional que legisla para garantizar que las leyes se cumplan y que los derechos fundamentales sean respetados? Mira, tenemos una situación, como lo refería anteriormente, en cuanto a los derechos humanos muy compleja. Tenemos aproximadamente 380 presos políticos. Tenemos un número importante de presos comunes en Venezuela a quienes también se les violentan los derechos fundamentales. El tema de la violación de los derechos fundamentales no es solo para los presos políticos, sino también para los presos comunes. Tenemos un deterioro muy complejo sobre este tema, pero lo más grave, lo que más nos preocupa es que no hay ninguna estructura del Estado o ningún plan del gobierno nacional para darle respuesta a esta situación. Evidentemente que esto nos debe llamar a la reflexión. Se han otorgado algunas liberaciones en los últimos días en cuanto a presos políticos, a otros se les ha otorgado medidas humanitarias, hemos estado avanzando, apostamos al entendimiento sobre el tema de la liberación de los presos políticos, apostamos al entendimiento sobre el tema de todo lo que es la recuperación de los derechos fundamentales de los venezolanos y obviamente que esta próxima Asamblea Nacional va a jugar un papel protagónico en todo el tema de la recuperación de los derechos fundamentales, siempre y cuando planteen una agenda social distinta a la agenda política. ¿Tienen estadísticas aproximadas de cuántos detenidos políticos tienen ya boleta de excarcelación y aún continúan detenidos? Mira, nosotros tenemos, ya había unos oficiales que tenían boleta de excarcelación, unos oficiales de las Fuerzas Armadas que estaban presos políticos a pesar que tenían boleta de libertad. Recientemente se recuperaron su libertad la semana pasada. Otros que tenían problemas de salud, como el caso del coronel Somacalo, recuperó la libertad y estamos a la espera que se sigan tramitando una cantidad de beneficios a los presos políticos. La liberación de los presos políticos puede ser una señal de entendimiento nacional. La liberación de los presos políticos hay que verla como una demostración de buena fe del gobierno, del sector oficialista con respecto al entendimiento nacional. Y es la invitación formal que hacemos la mañana de hoy. Liberen los presos políticos. Usen ese tema para reencontrarnos, para dar una demostración de buena fe, de buena voluntad del entendimiento. Y estoy seguro que los ciudadanos y el sector político lo va a atender y lo va a coger como tal. Alonso, gracias por venir a Primera Página. Gracias a ustedes. Alonso Medina Roa es abogado venezolano, especialista en derecho penal y también defensor de derechos humanos. Analizamos este tema, los derechos humanos en Venezuela y la coyuntura política. 7:42 minutos de la mañana. Cuando regresemos, Rosa Colmenares entrevista al doctor Pedro Vivas, presidente de Corpo Táchira y además líder del Partido de Acción Democrática en el estado Táchira. Regresamos.